Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera, al space de vuestras charlas educativas. Sin duda un space muy especial por la temática que habéis visto o que podéis ver en el debate dominguero, que está que arde el debate dominguero. Muchísimas gracias tanto por los votos como sobre todo por los comentarios que está habiendo. Seguramente comentemos por aquí algo hoy. ¿Qué más? Ya sabéis, como siempre, noticias de las charlas educativas. La semana que entra os dejo descanso, no os quejaréis, ¿eh? El miércoles y el domingo. El miércoles estaré de viaje para ir a Simo, donde estaré el jueves por la mañana. Bueno, intentaré estar el jueves todo el día porque hay muchísimos compañeros y espero poder verlos y sobre todo ver sus trabajos. Y el sábado estaré aquí en Madresfera, que tengo una mesa por la mañana, y por la tarde estaré con Laura. Estaré con Laura, parece mentira, nos reíamos que vaya a ver a Laura justo y a conocerla el sábado que viene, porque está de enhorabuena por varias cuestiones, y una de ellas es ser finalista en los premios Madresfera, si no me equivoco, en la categoría de educación digital para las familias. Así que, Laura, muchísimas gracias por estar aquí hoy y enhorabuena, primero, antes que nada, por ser finalista en los premios Madresfera. Gracias a ti, por supuesto, y mil gracias por todo, vamos, por todo lo que haces y por darme también espacio en el país que ves. Así que nervios yo también tengo por estar aquí con todos vosotros. Vale, Laura, muchas gracias. Parecía que se te iba una pizquita la cobertura en algún momento que hablabas. No sé si puede ser la mía o si alguien me diga... ¿Notasteis lo de Laura también, que en algún momento se le iba? Ponedme algún dedo para arriba si se lo notabais. Que se le iba muy poquito, Laura, pero por saber si, bueno, si solo lo he notado yo... Sí. No, pues a lo mejor era... ¿Sí? Sí. Porque si no me muevo, por si a lo mejor me oyes mejor ahora. Puede ser que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Venga, pues venga, me quedo aquí y no me muevo, perfecto. Vale, no, es que a lo mejor puede ser que no fueras tú y que fuera yo, ¿eh? Porque Ana me está poniendo un dedo para abajo, a lo mejor puede ser más... Voy a hacer una cosa aquí que se va a escuchar, pero tengo la persiana bajada y a ver si va a ser para una concentración máxima y total. Y la voy a subir un poco, no vaya a ser que me esté dando a mí poca cobertura también o algo. Vale, lo voy a dejar así ya. Bueno, a ver, porque yo digo... Nunca un domingo más, no es un domingo cualquiera, pero sobre todo por ti, Laura, porque de verdad que es un auténtico placer contar contigo, un honor. Pero oye, que no vaya a ser que haya alguien que no te conozca. Me gustaría que en primer lugar nos puedas decir quién es Laura. ¿Cómo te presentarías, Laura? Pues fíjate, aprovechando que estamos en un sitio así en confianza, ¿no? Como si nadie nos escuchara, normalmente, que suelo siempre presentarme, ¿no? Y en los medios donde escribo, pues como profesora, ¿no? Como profesora de Universidad de la Camilo José Cela, y así lo pongo en todas mis biografías de las redes sociales. Pues casi te diría que es algo que no suelo utilizar nunca y no lo expreso como tal. Te diría que soy madre, que es una cosa que muchas personas lo ponen, ¿no? En las vídeos de sus redes. Y yo no lo suelo decir, o no, bueno, hablo de ello indiscutiblemente, sí que hablo de mis hijos y de cómo ha sido mi educación, sobre todo en la parte de la tecnología, pero sí que pues me gustaría darlo como una manera de presentación, ¿no? Y que es, pues yo creo que una de las partes más fundamentales de mi vida, y que ha hecho el hecho de haber sido madre y mi experiencia con mis hijos, aparte de todo el aprendizaje que he tenido con mis alumnos durante pues los más de 10 años que llevo dando clase en la universidad, el que haya creado este proyecto, ¿no? Que creé en el 2021 de educación digital para familias. Así que yo creo que es algo que aparte de que es para mí lo más importante en mi vida, pues es algo que me representa mucho, ¿no? El ser madre. Pues muchísimas gracias, Laura. Me parece una muy buena presentación, además, para el tema que nos ocupa hoy, porque supongo que son facetas de la vida que no se pueden separar, ¿no? Es complicado. Sí, porque además, fíjate, alguna vez he leído, ¿no? Pues de estos comentarios, ¿no? Que te ponen por ahí en las redes, pues alguna vez algo
como del estilo de, no, pues, ¿y qué experiencia, no, tiene esta mujer para hablar de? Entonces, bueno, pues dejando a un lado, bueno, yo jamás contesto a lo mejor a cosas así, pero o no entro en polémicas, ¿no? Y mucho menos. Soy una persona muy, muy, muy calmada, jamás me gusta discutir con nadie, los que me conocéis de redes lo sabéis, pero por supuesto, ¿no? Aparte de lo que puedo aprender, de lo que puedo estudiar día a día, yo creo que para todas las personas que somos madres y padres, simplemente la experiencia que nos da, ¿no? El haber convivido con nuestros hijos, el haber trabajado tantísimo, porque educar no es ni mucho menos fácil, o sea, es un trabajo realmente complicado muchas veces, pero para mí, desde luego, motivador al 100%, y lo que te da, bueno, yo creo que las situaciones más maravillosas luego del mundo. Entonces, fíjate, yo que va a ser ya más de 22 años que llevo siendo madre, pues creo que tengo, o me da, o me otorga una experiencia bastante grande en el mundo de la educación, como para, no sé, poder contar bastantes experiencias de las aquellas cosas que he hecho bien, pero también de todas las que he hecho mal, y de las cuales he aprendido, ¿no? Porque al final muchas veces, como te ocurre en el ámbito profesional y laboral, cuando te equivocas, ¿no? Y tienes que ir pivotando hacia otro rumbo, ¿no? Pues a veces con los hijos ocurre igual, o sea, no, es imposible hacerlo perfecto, o sea, nos equivocamos y nos tenemos que equivocar, porque es la única manera de ir aprendiendo, o sea, es imposible, no hay una receta mágica en la maternidad y la paternidad para hacerlo bien, y yo creo que así, además, es la mejor forma de pensar que estamos implicándonos en la educación con nuestros hijos. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura. Lo siento, pero no puedo evitar hacer hincapié en que has dicho que vas a ser madre y que vas a llevar ya 22 años siendo madre, y lo siento mucho, pero yo no sé cómo eres realmente. Te veré la semana que viene, pero te puedo decir que, vamos, es que no me parece que vayas a tener un hijo, una hija de 22 años, ¿eh? Mi hija, pues en febrero cumple los 23 añazos, maja. O sea, fíjate, el pequeño tiene 17 y la mayor va a hacer 23. O sea, imagínate, yo he pasado, cuando hablo con la gente, claro, yo digo, he pasado la preadolescencia, la adolescencia y la posadolescencia. Así que es que yo he pasado todas las etapas, con móvil, sin móvil, con móviles más antiguos, más modernos. O sea, lo he vivido todo, absolutamente todo. Pues nadie lo diría, tengo que decírtelo. Bueno, antes de nada, también recordad a todas las personas que estáis aquí que podéis dejar comentarios dentro del space, por supuesto, pero que si dejáis alguna pregunta para Laura, que pongáis el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Porque al final llego a donde llego y son esos los que voy mirando en el ordenador, ¿vale? Y recordad que el domingo pasado también hubo un problema con el space. Si veis que en algún momento se cierra todo, os pasáis por mi perfil y abriré otro en el momento, ¿vale? Bueno, vamos a ir enfilando toda la conversación. Le había dado la enhorabuena, empecé dando la enhorabuena a Laura por estar nominada como finalista a los premios Madresfera, pero es que tengo que darte la enhorabuena también, porque no hace mucho has publicado un libro, precisamente, que es como hemos llamado al Space, ¿no? Crecer con pantallas, que es un libro imprescindible, que además está teniendo mucho éxito. Y dinos un poquito a quién va dirigido y qué podemos esperar encontrarnos en él. Pues fíjate, bueno, principalmente, ¿no? Va dirigido a padres, madres, pero también al final a todas las personas que están involucradas, ¿no? con el trabajo y la relación con niños y adolescentes, ya sean porque son docentes, ya sea porque son educadores sociales, o al final, pues eso, todas las personas que todos los agentes que estamos implicados, ¿no? En la relación con los menores. Por mi trabajo, pues o por una parte, ¿no? Por una parte de mi trabajo, porque la parte de la docencia, ¿no? En la universidad trabajo en relación con lo que es la relación con la prevención de adicciones, ¿no? Entonces trabajo con todas mis compañeras, y entonces tengo la oportunidad de ver a muchas familias, ¿no? De cómo llegan muchas familias con la preocupación de pues la relación de la tecnología con sus hijos. Indiscutiblemente
he visto cómo ha ido aumentando esa preocupación desde el 2017 y sobre todo lo que he ido viendo es pues el desbordamiento, ¿no? Muchas veces el no saber qué hacer ante diversas situaciones. 2020 fue un antes y un después, la pandemia, familias que no tenían ningún problema en cuanto a normas y límites en casa, en cómo era la relación con sus hijos con la tecnología, pues nos hizo indiscutiblemente a todos utilizar exponencialmente la tecnología y los dispositivos digitales para todo, ¿no? Para trabajar, para estudiar y para el ocio también. Y entonces, pues para muchas familias les ha resultado muy complicado volver a esa nueva normalidad, ¿no? que llamamos. Entonces, esto es lo que me hizo pues plantearme el cómo podría yo poner mi granito de arena, ¿no? Con tantos compañeros y compañeras que ya están trabajando en esto, que están aportando contenido en sus blogs, en sus cuentas, en sus perfiles, con las instituciones que hay, siempre creando contenido gratuito, guías, recursos, pues unirme, ¿no? Yo también a toda esta labor. Y empecé a escribir, ¿no? A escribir en medios, a hacer aulas de padres, charlas en coles e institutos, y entonces pues el libro ha sido un poco el resultado de todo este trabajo que he ido haciendo desde 2021, el decir, bueno, pues yo creo que ahora lo que necesito es sacar algo en papel, porque veo que muchas veces a las familias que realmente yo creo que necesitan toda esta información, no es precisamente las familias más digitalizadas que pueden encontrar la información y recursos como nosotros, que estamos todo el día aquí en online, ¿no? Que estamos todo el día en Twitter, estamos buscando información en Instagram o en las webs, en los recursos que conocemos. Entonces, veo a muchas familias y sé que precisamente todas, indiscutiblemente, hoy en día la brecha digital se va reduciendo cada vez más. Todo el mundo tenemos un smartphone prácticamente hoy en España y tenemos conexión a Internet en casa, pero no todo el mundo tenemos las mismas competencias digitales. Entonces, aquellas familias, sobre todo más vulnerables, que no tienen las mismas garantías de poder y saber buscar la información, pues quería llegar a ellas en un formato papel que pudieran encontrar, ¿no? Más fácilmente o adquirirlo de una manera más fácil. Y ese era el objetivo. Y fíjate, me sentí el otro día pues realmente contenta porque llegó mi chico el otro día a casa que se encontró con una familia, ¿no? Una pareja mayor que había venido a una presentación mía del libro. Compraron el libro y después de leerlo se lo dejaron a una hija de otros amigos suyos, ¿no? que es profesora en un centro escolar en Vallecas. Y pues esta profesora del centro escolar lo pasó a su vez a otros compañeros docentes del centro escolar en Vallecas y les pareció muy interesante y entonces han contactado, ¿no? con la primera pareja de personas que vinieron a la presentación a ver si podían contactar conmigo, darles mi teléfono para ver si podía ir al centro escolar en Vallecas a hablar con los docentes y con los niños. Entonces esto, bueno, para mí fue un subidón porque este realmente era mi objetivo. O sea, que se pudieran hacer estas cadenas de favores, ¿no? Que mi libro pudiera ir pasando de mano a mano para aquellos que le hubiera resultado útil y que realmente pudiera llegar a personas y a familias que lo necesitan. O sea, eso es, bueno, pues un máximo para mí, desde luego. Qué maravilla, Laura. Qué maravilla, me parece. Sí, es que tú lo has dicho, además lo has planteado muy bien, ¿eh? Porque a veces tenemos, y lo decimos aquí, cuando hablabas tú antes de que no contestabas, que no entrabas en polémica, ¿no? A veces pensamos que aquí está todo nuestro mundo, en Twitter, en las redes, en Instagram o donde sea, ¿no? Y hay mucha gente que está fuera, tanto docentes como familias, y me parece estupendo eso que has comentado y la manera de llegar a esas familias y a ese profesorado, por supuesto, me parece maravilloso. Pero no va a ser todo tan fácil, Laura. Ahora vamos a entrar con una serie de preguntas que probablemente no tengan fácil respuesta, ¿vale? Igual que el debate dominguero, que la gente me está diciendo es que no es una edad, ya lo sé, pero el debate dominguero es así, parece mentira que a estas alturas, después de 150 debates domingueros, no sepamos cómo es el debate dominguero. Pero son preguntas que en realidad creo que quitan el sueño a muchas familias y que son controvertidas también entre la comunidad educativa. Y vamos con la primera, que básicamente es la pregunta del debate dominguero. ¿A qué edad deben tener nuestros hijos, nuestras hijas, un primer móvil y cómo? Sí, yo no sé
las veces que la he contestado durante estas 2 últimas semanas, que no sé, ya intentar dar una respuesta un poquito diferente para no decir exactamente lo mismo en todos los sitios, digo, porque no me quiero repetir, pero efectivamente lo he dicho, creo que ya unas cuantas veces he hablado sobre ello, pero es la pregunta que al final tienen todos los padres en la cabeza y es normal, o sea, aunque no nos guste que hacer una pregunta, ¿no?, tan sumamente específica, pero tenemos que tener esa empatía, ¿no?, con los padres que están en sus casas, con los padres y madres, porque ante la preocupación que tiene un padre y una madre hoy en día, y es normal, necesitan que alguien les pueda dar unas pautas, unos consejos. O sea, es que esto es entendible. Lo difícil es darles, ¿no? Es darles una respuesta correcta, ¿no? Y darles esa edad para que puedan estar tranquilos, ¿no? Para decir, pues como me han dicho a esta edad, pues perfecto, pues espero, o lo he hecho bien o lo he hecho mal. Eso es muy complicado, sobre todo cuando hablamos de educación, ¿no? Ya sea con nuestros hijos o ya sea en el aula. Es muy complicado porque estamos hablando de un intangible, ¿no? Como es la educación. O sea, no hay, como te decía antes, no hay una receta mágica, no hay una varita mágica, ojalá la hubiera, pero así es que no nos equivocaríamos nunca, y esto es un imposible. Entonces, partiendo de esa base, no hay una edad adecuada. Te contestaban algunas respuestas hoy en el debate que me han gustado. Más que una edad correcta, que se podría decir esta edad es la correcta o es esta, puede haber algunas más inadecuadas. Podemos hablar de que hay edades algunas más inadecuadas. También, por supuesto, depende de qué estamos hablando, ¿no? Entonces vamos a ir centrando, vamos a bajar el debate al suelo, y así podemos dar algunas pautas para que todo sea más entendible. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un móvil, efectivamente. ¿Qué tipo de dispositivo digital estamos hablando? Porque la gente confunde con dar el móvil a un hijo. Por eso nos preguntan a qué edad es la correcta. Y ya todo el mundo identifica que un móvil es un smartphone con conexión a internet, y que ya además está relacionado sí o sí con que ese smartphone viene ya con el acceso de los menores a las redes sociales. O sea, que viene el pack completo. O sea, que cuando le damos el smartphone a nuestros hijos, es que le estamos dando un smartphone con conexión a internet, y además le estamos dando el acceso a TikTok y a Instagram y a Snapchat y a Twitch y a todo. Y no, indiscutiblemente no. Entonces, todo esto no va junto. O sea, no es un pack indivisible. Entonces, por eso es por lo que no tenemos que prohibir el móvil hasta los 16 años, ni tenemos que prohibir el acceso a los menores de 12. Por eso no hay que legislar para ello, porque gracias a Dios podemos elegir, los padres y madres podemos decidir qué es lo que les damos, qué tecnología le damos a nuestros hijos, qué tipo de dispositivo, porque hay diferentes tipos de dispositivo, con qué funcionalidades, y dentro de esas funcionalidades y qué dispositivos, qué tipo de aplicaciones le voy a dejar de utilizar, dependiendo, por supuesto, y adecuadas a la edad que tiene el menor. Entonces, dependiendo de todos esos factores, pues iremos eligiendo, y luego progresivamente iremos aumentando, dependiendo la formación y la educación que le estamos dando a ese menor. Por tanto, cuando hablamos de dispositivos, aquí ya entran dos cosas que también se ha hablado hoy, esta mañana, en el debate. Lo principal es pensar, o la familia tiene que pensar, por un lado, las necesidades de la familia, y es en lo que se equivoca otra vez, y es en lo que yo personalmente, y ante todo lo que vamos a hablar hoy, por supuesto, es una opinión simplemente personal. O sea, yo hablo desde mi experiencia, por supuesto, y mis opiniones, pero por eso digo que siempre tenemos que escuchar y leer las opiniones de muchos para tener la nuestra, ¿no? Y lo que más convenga a nuestra familia, a nuestros hijos. No solamente escuchar una opinión, la mía, ni mucho menos. Hay que leer las opiniones de todos. Entonces, es por lo que yo no estoy de acuerdo con que se tenga que legislar para prohibir a una familia, a un padre o una madre, el dar una tecnología a un hijo, porque nadie mejor que un padre o una madre va a conocer cómo es su hijo
Y dos, y mucho más importantes, la necesidad que tiene esa familia. Entonces, ¿qué necesidades tiene ese padre o esa madre? ¿Trabajan los dos fuera de casa? ¿No trabajan fuera de casa? ¿Necesitan contactar con su hijo o su hija cuando sale del centro escolar, cuando sale de las actividades extraescolares? ¿No necesitan contactar con ellos porque ellos son los que los recogen? Es que hay 1001 posibilidades, hay 1001 necesidades. Entonces, por un lado están las necesidades, como digo, que a lo mejor tienen que adelantar el entregar un dispositivo porque, como te digo, los menores vuelven solos a casa, necesitan contactar con ellos mediante una llamada de teléfono, mediante geolocalizarles por lo que sea. Es que no lo sabemos, tenemos que entender y comprender y aceptar, por supuesto, lo que cada padre o cada madre decide. Y luego lo que también siempre decimos, y también lo han hablado esta mañana en el debate, ¿cómo es el menor? Hablamos de que indiscutiblemente madurez, siempre entre comillas, porque un menor con 10, 11 años no tiene la madurez, ni le podemos medir la madurez que puede tener luego con más edad, por supuesto, ni la responsabilidad. Tenemos que ir enseñándola a tener esa madurez y esa responsabilidad. Pero también tenemos que saber que cada niño es diferente, y los que somos padres de varios hijos sabemos que no es lo mismo un hijo que otro hijo, y también te lo ponía una de las usuarias y las seguidoras esta mañana en el debate, teniendo claro que muchas veces a un hijo se lo has dado a una edad y a otro, porque le conoces, lo vas a retrasar seguro, porque no tiene la misma capacidad ni de autocontrol, ni de responsabilidad, y entonces sabes que pues con él vas a tener que retrasar el inicio del contacto con la tecnología. Entonces, como te digo, esto lo sabemos los padres porque conocemos a nuestros hijos o tenemos que conocer a nuestros hijos. Entonces, como muchas veces digo, si con uno de nuestros hijos al final no es cómo de responsables con la tecnología, sino cómo es de responsable en su día a día. Es decir, si es un niño que le cuesta, ¿no? Vamos a ponerlos en lo negativo. Si le cuesta en sí responsabilizarse de todas las tareas, ¿no? Que ya les vamos poniendo desde que son pequeños, porque tenemos que darles esas responsabilidades a nuestros hijos para que aprendan a ser independientes, ¿no? Y les cuesta, ¿no? Y tenemos que estar constantemente detrás de ellos para que se pongan a hacer los deberes, para que se recojan la habitación o se hagan la cama, para que nos ayuden en las tareas de casa, para que pongan la mesa. Es decir, si todo estas cosas, ¿no? Estas pequeñas tareas, el día a día, es un tira y afloja con ellos, pues indiscutiblemente no vamos a meter una cosa más, no vamos a meter otra cosa más en la mochila con ellos, pues vamos a esperar un poco más, porque no están preparados, ¿no? para otra responsabilidad más. Ahí, en cambio, a lo mejor con otro de nuestros hijos o otros niños en general, que esto lo aprenden de una manera mucho más temprana. Entonces sí que están preparados a lo mejor para adquirir estas responsabilidades. Que eso, ojo, no significa tener un smartphone con 9 años, ni mucho menos. Estamos hablando de simplemente a lo mejor tener ese primer dispositivo, y como te decía, puede ser simplemente un móvil sin conexión a internet, solamente para llamadas, porque sus padres les necesiten llamar. Entonces esto, como te decía, ese tipo de tecnología, ese tipo de dispositivo, sí se puede adelantar a edades más tempranas porque la familia lo necesite. Edades inadecuadas, como te decía antes, a esas edades yo por supuesto tampoco creo que se deba dar un smartphone con conexión a internet, porque no creo que sea una edad apropiada, indiscutiblemente, dar una herramienta tan potente como puede ser un smartphone. Y mucho menos, como yo veo muchas de las veces que observo a las familias en algún sitio cuando voy a un restaurante, cuando voy a un cine, pues que veo a niños muy pequeños con un smartphone de alta gama, pues, ¿qué os diría? Pues que a veces cuesta la nómina de uno de sus padres. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Entonces, pues me resulta realmente ilógico, ¿no? Pues ver a niños de 10, 11 años, 12 años con un iPhone 14. Entonces creo que esto es un trabajo de las familias, es decir, tenemos que trabajar en esto, pero para eso tenemos que entenderlo los padres. Es decir, un niño no puede tener un dispositivo de esas características, porque nunca le podemos hacer responsable
de un teléfono que cueste 900 euros. O sea, esto es imposible, por muy responsable que sea nuestro hijo. Es que me parece muy injusto, incluso por parte nuestra. Entonces, por eso muchas veces cuando escribo sobre esto, es cuando digo que creo que lo mejor siempre sería pues que esos primeros dispositivos, por supuesto, en estas primeras edades, pues los 12, los 11, los 12, los 13, los 14, los 15, los 16 incluso, nunca fuera un móvil comprado. O sea, yo, y os cuento mi experiencia, mis hijos creo que hasta este último año o el anterior nunca han tenido un móvil nuevo. Siempre han reutilizado los móviles antiguos nuestros, que se nos han quedado pues antiguos, y nosotros hemos renovado y ellos han utilizado nuestro móvil anterior. Pero no es cuestión de dinero, ni mucho menos. Es cuestión de que tienen que entender el concepto de lo que vale la tecnología y de que no es un juguete, es una herramienta que les dejamos. Entonces no pueden estrenar un teléfono de esas características, así como no puede ser un regalo de cumpleaños, no puede ser un regalo de Navidad, no puede ser te compro un iPhone porque sacas buenas notas y ahora como sacas nuevas notas o malas notas te castigo y te lo quito, porque estamos generando mucha más ansiedad y dependencia del dispositivo. Entonces somos los padres quienes tenemos que entender este tipo de cosas. Igual que no podemos darles un smartphone cuando tengan edad para ello, lo decidamos con una tarifa ilimitada de datos, porque así no les vamos a enseñar nunca a autorregularse. Es decir, son cosas en las que tenemos que aprender, y esto no nos va a decir nadie, es que la edad correcta son los 16 porque es la edad correcta. Estas son cosas que tenemos que entender los padres. Pero como muy bien, y además ponía un tuit yo ahora mismo hace un ratito, como muy bien dice María Zabala, es que no es cuestión de tecnología, es cuestión de ser padres. Es que al final es el sentido común del día a día en el que siempre vamos educando a nuestros hijos en los valores, en todos los ámbitos de la educación, pero en este caso simplemente lo estamos trasladando al entorno digital, ni más ni menos. Y si me dejas me enrollo 3 horas más, como no me cortes yo sigo hablando, Ingrid. Es una maravilla escucharte, Laura, es que a mí me ha parecido, tenía yo justo tu tuit de María Zabala, porque Sí. pones una foto del libro que exactamente dice: ser padres en la era digital tiene más que ver con ser padres que con la tecnología en sí misma. Que efectivamente. Es un poco el resumen de todo lo que has dicho tú, pero así con unas líneas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no tan... Creo que se nos olvida, estamos tan centrados, ¿no? En buscar de si los móviles son adictivos, las redes sociales son adictivas, producen ansiedad, depresión en los menores, que al final se nos olvida que es que tenemos que ser padres, simplemente ser padres y madres. Se nos olvida lo más importante, y eso sabemos hacerlo, es que eso sabemos hacerlo. Y lo hacemos muy bien. A veces, como digo, nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, por supuesto que sí, y esto lo vemos luego con perspectiva. Os lo digo yo, que los míos ya son mayores y lo veo en perspectiva, y digo, y no he hecho la mirada atrás y digo, jolines, esto lo he hecho mal, esto tenía que haberlo hecho mejor. A veces, pues, ¿no? Tienes este sentimiento de culpa, porque es normal, porque todos los padres lo tenemos, y entonces te gustaría haberlo hecho mejor en ciertos ámbitos, pero luego hay otras cosas pues que te llenan de emoción, porque crees que esto lo he hecho bien, esto creo que aquí creo que lo he ido haciendo muy bien, y bueno, pues son las pequeñas cosas, ¿no? que al final es la vida, y la vida en todo, tanto en la parte de ser padres, como en la parte de nuestro trabajo del día a día, como en la parte de ser docentes, pues al final son, pues bueno, pues partes en las que lo hacemos bien, lo hacemos mal, pero siempre tratamos de hacerlo mejor cada día, y eso es lo que nos hace pues ser mejores, ¿no? Las ganas que tenemos de siempre mejorar, y yo creo que es lo que tenemos que siempre animar a los padres, que al final no se nos olvide que somos padres y madres, y como todos, absolutamente todos, queremos lo mejor para nuestros hijos, siempre vamos a intentar hacerlo y lo mejor posible. Entonces eso es lo que no se nos tiene que olvidar. A mí, bueno, hay varias cosas que me han parecido muy interesantes. Bueno, todo, porque es un placer escucharte hablar. Pero que nos estábamos quedando con el hecho de cuándo le damos el móvil, si tiene acceso a esto, a lo otro. Y
me has hecho, o sea, has hecho ver ese punto de vista, no, pero es también el hecho de dar un móvil, de cuánto cuesta ese móvil, de los datos, por ejemplo, para mí has dicho cosas muy interesantes que a lo mejor yo, que es verdad que yo no soy madre, pero ni me las había planteado. Y mira, hay otra cuestión que no soy madre, pero soy hija, y sí que hay una cuestión que has dicho que lo de que sobre todo somos padres, ¿no? Y bueno, simplemente porque te quiero dejar hablar a ti, pero a lo mejor esta anécdota creo que ya la he contado en más ocasiones, pero yo me acuerdo la primera vez que salí para ir al cine, y estamos hablando de hace muchos años, no sé por qué, pero el pensamiento que yo tuve, que supongo que eso también era una tranquilidad para mis padres que yo pensara estas cosas, pero el pensamiento, pensé yo, jo, ¿cómo se quedan tus padres en casa la primera vez que tu hijo o tu hija sale, ¿no? De casa sola con sus amigos. Y yo creo que en ese momento es como decir, pues como padre tendrás que decir, o como padre, como madre, tengo que confiar en que cómo le he educado o la he educado hasta ahora, que está bien, ¿no? Para saber que va a salir y que va a actuar de manera correcta o que no se va a meter en un problema o no, Laura. En ese sentido, la tecnología es una cosa más. Claro, porque además, fíjate, yo creo que esa confianza es fundamental que la logremos con nuestros hijos. Yo que, por ejemplo, soy la hija pequeña, bueno, somos dos solamente, pero me llevo bastantes años con mi hermana, entonces mis padres me tuvieron bastante mayores y claro, yo tuve una diferencia bastante grande generacional con mis padres, aparte de que fueron muy estrictos. Yo he tenido unos padres muy estrictos. Entonces, claro, yo cuando fui madre, mi planteamiento, por supuesto, fue voy a intentar hacerlo de otra manera con mis hijos. Por supuesto, nunca confundí de que soy madre, ¿no? Soy madre y ella es mi hija, Carlota, que es la mayor. O sea, nunca dije somos amigas, ni mucho menos, pero sí que intenté desde el principio que hubiera muchísima conversación, muchísimo diálogo, mucha escucha activa, para intentar siempre entenderla desde la niñez y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que es la época clave en la que hay que hacer muchísima más escucha activa, entender cómo son, entender su entorno, entender sobre todo el proceso adolescente en sí, ¿no? Que es este proceso tan complejo que tienen estos cambios tanto a nivel físico o emocional. Es tan importante conocer a nuestros hijos para generar, como te digo, este clima de confianza, que es fundamental que ellos sientan que seguimos siendo siempre esos referentes para ellos, que somos al principio cuando son niños pequeños, y lo vamos a seguir siendo, aunque en la adolescencia propio de la edad, obviamente, sientan la necesidad de validación, ¿no? Por sus iguales, y la familia pasemos a un segundo plano, pero que al final sepan que estamos ahí, y sobre todo que si en algún momento les ocurre algo, les pasa algo, estemos cerca para poder ayudarles a solventarlo. Entonces, si empezamos con prohibiciones, si empezamos a censurar, al final, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues obviamente lo más normal, que hagan todo por detrás, porque lo van a hacer, porque es que es propio de la naturaleza humana. Entonces, si prohibimos, no vamos a hacer que no lo hagan, vamos a hacer que lo hagan por detrás. ¿Y esto qué conlleva? Que aumenten los riesgos. Entonces, lo que tenemos que intentar es precisamente pues fomentar el que ese clima de confianza con nuestros hijos haga, no ni mucho menos que todo sea una barra abierta de no, haz lo que quieras, puedes salir todo lo que quieras, utiliza, no, ni mucho menos. Por supuesto que no, en una casa y sobre todo cuando estamos educando a nuestros hijos tiene que haber normas, tiene que haber límites, ellos tienen que saber, por supuesto, hasta dónde pueden llevar o dónde pueden llegar, pero como digo, siempre explicando y razonándoles el porqué de las cosas, y esto conseguiremos que no necesiten el hacer las cosas a escondidas, y así conseguiremos no ni mucho menos evitar todos los riesgos, porque esto es imposible, y por mucho que los padres sintamos siempre esa preocupación de por favor o por Dios que no les ocurra nada, es inevitable, es decir, como siempre digo y lo digo siempre, no podemos meter a nuestros hijos, ¿no? en una urna, en una burbuja de cristal para que nada les ocurra,
pero sí podemos, por una parte, darles todas las herramientas que necesiten, tanto a nivel emocional como a nivel formativo, para que estén más preparados por si algo les ocurre, tanto en el entorno físico como en el entorno digital, y luego estar cerca de ellos por si llega el momento en que algo ocurre, en que hay algún riesgo, pues podamos ver las señales de alerta y el estar cerca para poder ayudarles cuando nos necesiten. Bueno, Laura, nada, es que yo es que sigo escuchándote, pero voy a intentar comentar menos yo porque no estamos aquí para escucharme a mí. Pero hay una cosa que has dicho antes, ¿no? De que cuando ves a un niño o una niña de 10, de 11 años, pues con un iPhone 14, claro, es que si fuera 13 aún, ¿verdad, Laura? Pero el 14, ese no. Sí, claro, efectivamente. Claro. Pero hay otra cosa que a veces nos llama la atención cuando, bueno, pues puedes ver pasar un coche o en una cafetería, en un restaurante, cuando vemos a niños muy, muy, muy pequeños que se les deja como el teléfono para entretenerse, ya no solo a lo mejor viendo pues unos dibujos animados, como que realmente pueda estar con el móvil, interactuando de alguna manera. Yo, como digo, no soy madre, entiendo que todos en algún momento pues pueden sentir un poco de desbordamiento, ¿no? Pero no sé qué opinas de este tema. A ver, por supuesto, partiendo de la base de que yo, la primera, no soy nadie para criticar a priori lo que hagan, ¿no? Un padre y una madre, porque nunca voy a saber el contexto del por qué lo está haciendo. Entonces no puedo juzgar, o sea, no puedo juzgar a los demás cómo lo están haciendo y el por qué, como digo, porque cada uno sabe y entiende las razones, ¿no? Entonces, como digo, creo que muchas veces juzgamos de más. En general nos gusta mucho a veces pensar en cómo lo están haciendo los demás y a veces tenemos muy poco... no sé, muy poca autorreflexión sobre nuestro propio, ¿no? Nuestra propia manera de hacer las cosas. Entonces, bueno, partiendo de esa base, sí que es verdad que indiscutiblemente el dar la tecnología a edades muy tempranas sabemos que no está recomendado, ¿no? El uso de la tecnología en estas edades tan tempranas, porque puede no favorecer el desarrollo cognitivo de los menores. Pero esto, ¿no? Partiendo de esta base, que los niños de 0 a 24 meses, ¿no? De 0 a 3 años, no pueden estar demasiado tiempo utilizando pantallas, utilizando un smartphone, utilizando una tablet, como han dicho, ¿no? Muchos especialistas sobre ello, tampoco significa que nos pongamos a demonizar a cualquier padre o a cualquier madre que en un momento dado podamos ver que utiliza en un momento dado un dispositivo. Es decir, que tampoco ni nos sintamos mal porque en un momento dado podamos ponernos con nuestro hijo a ver una canción en el móvil o le enseñemos un cuento en una tablet o podamos hacer una videollamada. Es decir, que son dos cosas diferentes. Es decir, que lo que indiscutiblemente la comunidad científica y los profesionales nos recomiendan es que no entendamos la tecnología a estas edades como chupete digital y que la utilizamos o lo utilicemos para tener a los menores enchufados, ¿no? A la tecnología durante 1 hora, 2 horas, para que nosotros podamos mientras, pues, seguir trabajando para que podamos, como tú muy bien has dicho, ¿no? En esas imágenes que vemos a veces, pues en un restaurante, porque así podemos nosotros tranquilamente disfrutar de esa comida o esa cena con los amigos. Lo que es peor, que muchas veces sí que también se da el caso, que ahora se puede utilizar también incluso para poder parar, ¿no? Frenar esas rabietas que son típicas también de esta edad, porque son justo a estas edades, ¿no? A los 18, 24 meses, y que se deben, ¿no? De intentar trabajar de otra manera. Obviamente sabemos que no es dándoles, en este caso, la tecnología. Entonces, eso es lo que indiscutiblemente nos recomiendan, ¿no? Desde la comunidad científica. Pero que tampoco ningún padre o ninguna madre, por supuesto, se pueda sentir mal porque de una manera supervisada, de una manera conjunta con sus hijos, estén en un momento dado un rato viendo, pues como te digo, ¿no? Viendo algún cuento, viendo alguna canción o viendo alguna aplicación, ¿no? Porque lo podemos hacer, por supuesto que sí.
Muchísimas gracias, Laura, de nuevo. Me parece maravillosa tu respuesta. Es que, bueno, está habiendo comentarios, por ahora no hay preguntas, pero sigo con las que tenemos aquí porque vamos, que llevamos un par de ellas, ¿eh? Así que te voy a hacer ahora varias seguidas, ¿vale? Porque creo, bueno, soy así, en las charlas educativas siempre lanzo como 6 preguntas Sí, a la vez, tira. pero creo que tienen que ver entre ellas, ¿vale? Y si hace falta que repita alguna, Vale, pero ahí van, todas las preguntas. vale. ¿Debemos supervisar el móvil a los menores? ¿Cómo hacerlo? Y luego también por lo que estabas diciendo, ¿no? Porque es fácil para un padre o una madre controlar el móvil de sus hijos y o sus hijas, porque realmente eso se la saben todas, ¿no? Como cuando nosotros vamos, ellos ya están de vuelta. De alguna manera, por ejemplo, esto de que detrás de la calculadora puede haber no sé qué aplicación. Y la última que te lanzo ya. ¿Deberíamos tener una conversación específica sobre redes sociales con nuestros hijos e hijas? Venga. Bueno, indiscutiblemente partimos de la base de que como te decía al principio de la charla, educar no es fácil, o sea que no es una tarea ni mucho menos sencilla. Y ahora tenemos el gran reto en esta sociedad digital en la que ya vivimos, de que tenemos que educar a hijos digitales. O sea, nos ha tocado ese gran reto. Hijos digitales que no nativos digitales, como muchas veces vemos escrito en muchos medios. Porque por eso muchas veces a veces esto, ¿no?, que acuñó Mark Prensky en su libro, pues nos hace el quitarnos, ¿no?, esa presión de no, es que como son nativos digitales y ellos saben mucho más que nosotros, pues no hace falta, ¿no?, que estemos nosotros ahí porque yo de esto no controlo. Entonces, pues lo que tenemos que hacer hincapié a esos padres y esas madres que nos estén escuchando es que indiscutiblemente el estar rodeados de tecnología como estamos nosotros hoy día ya, en este presente tecnológico hiperconectado, hace que tengan mucha destreza, y esto lo vemos obviamente, ¿no?, en todos los menores, tienen mucha destreza digital, pero por supuesto no tienen la formación que necesitan, y eso es lo que le tenemos que aportar primero nosotros, desde la familia, por supuesto, porque somos el primer núcleo desde donde tenemos que aportarles la formación y la educación, y luego ya eso se va a complementar desde los centros escolares, porque no tenemos que delegar la formación y la educación de nuestros hijos en los centros escolares, como muchas veces se produce también este debate. Nosotros como responsabilidad, ¿no?, como obligación y deber que tenemos dentro de la patria potestad como padres y madres, ¿no?, que somos, tenemos la obligación ahora también de educarles en el entorno digital dentro de la educación, ¿no?, que debemos dotar a nuestros hijos. Entonces, como digo, no es fácil, indiscutiblemente, es un reto más, pero nos tenemos que subir al carro, es decir, que no podemos ponernos excusas. Para ello tenemos que pues formarnos, ponernos al día. Esto significa que tenemos que aprender todo lo que sea del mundo digital. Indiscutiblemente no. Es decir, no vamos a trabajar como nosotros en el entorno digital, pero sí que tenemos que tener o adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para poder formar, educar, acompañar y a supervisar a nuestros hijos en toda esa actividad digital que van a tener y en todo el proceso final de alfabetización digital, porque al final va a ser un proceso desde que les damos las primeras tecnologías, ¿no?, desde que les vamos a dar esos primeros dispositivos hasta lograr el objetivo último, que es que ellos sean autónomos digitales, es decir, que tengan la formación suficiente para poder utilizar los dispositivos y las aplicaciones de una manera segura, de una manera responsable y, por supuesto, de una manera creativa, ¿no?, que es al final también lo que tenemos que conseguir, que no solamente utilicen los dispositivos y las aplicaciones para mero uso recreativo, ¿no?, y ocioso, sino que también utilicen la tecnología para poder descubrir todo lo que puede aportarles, que es maravilloso, ¿no?, a nivel creativo, a nivel innovador, y descubrir nuevos intereses aparte de los que a priori puedan tener. Entonces, tenemos que saber también que, por supuesto, como muy bien decías, ellos sí que pueden a veces darnos 1000 vueltas, ¿no?, y lo que decías, y a veces descubrir tecnológicamente muchas cosas para saltarse esos límites que nosotros les podemos poner, ¿no?, a través de los controles parentales o a través de todas, a veces, pues estas barreras que podemos utilizar para poder tener esa seguridad, ¿no?, cuando tienen edades más tempranas, y lograr ese bienestar digital.
pero tenemos que para ello estar supervisándoles. Es decir, que a edades más tempranas la supervisión tendrá que ser mucho más cercana, por supuesto, y luego progresivamente pues tendremos que ir dejándoles un poquito más de aire y aumentando esa confianza plena que vamos a ir teniendo pues según se van haciendo más mayores. Pero al final nunca dejamos de estar un poco entre comillas, entiéndeme, controlándoles. O sea, nunca dejamos de ser padres. O sea, yo a mis hijos, que ya son mucho más mayores, al final sigo estando ahí, pues un poco muchas veces, o sea, no, ni mucho menos ya debiendo pues que suben, que no suben, que escriben, que no escriben o con quién contactan, indiscutiblemente, porque sí que ya hay una confianza plena en esto, pero sí que muchas veces simplemente preguntándoles, ¿no? Oye, pues ¿qué haces, qué no haces, dónde estás, qué es lo que ves, qué te gusta? O sea, entablando esa conversación para un poco ir chequeando que todo va bien. O sea, al final, siempre, como te digo, siempre vamos a ser padres y mediante la conversación y el diálogo tenemos que ir viendo que todo está bien, que todo está correcto, que no hay nada que podamos ir detectando que algo falla, ¿no? Que algo, alguna señal, ¿no? Algún punto de alarma, que algo pues no puede ir bien. Entonces, en todo este proceso, pues como te decía, para mí lo fundamental que es empezar a hablar muy pronto de tecnología, o sea, normalizar el uso de la tecnología en casa muy pronto, muy temprano, con normalidad y sin miedo con ellos, pero mucho antes de darle los dispositivos. O sea, no hace falta esperar hasta los 12 años, hasta los 13, cuando sea que cada familia lo deja, para hablarles de tecnología, de todo lo que es la tecnología, porque no olvidemos que a veces pensamos que tecnología es simplemente móvil, TikTok, Instagram y Fortnite. Parece que nos reducimos, somos reduccionistas y que solo eso es tecnología, sino para hablarles de todo lo que es el universo de la tecnología, que como digo es maravilloso, sobre todo cuándo y dónde estamos ahora, con todo lo que es el mundo de las IAs generativas, con todo lo que es, vamos, desde todo, ¿no? Desde la impresión 3D, los chatbots, lo que va a venir en un futuro con el metaverso. Vamos a hablarles de todo eso, de toda la oportunidad inmensa que van a vivir y van a disfrutar dentro de unos años a nivel profesional, que es realmente fascinante. Pero también vamos a aprovechar para hablarles de los riesgos. Es decir, porque al final, obviamente, la tecnología como herramienta que es, conlleva unos riesgos. El mal uso, ojo, de la tecnología hace que a nivel de seguridad hagamos un uso indebido, y el uso indebido nos va a traer el resto, ¿no? Los problemas de seguridad, de privacidad, el uso abusivo y todos los riesgos que sabemos que hay en la tecnología, pues todos los que ya sabemos, ¿no? Nos vamos a poner ahora a enumerar pues todos los de sexting, grooming, phishing, etc, ¿no? Pero vamos a intentar hablar de todos estos riesgos desde pequeños, aprovechando muchas veces incluso las noticias, ¿no? Que vamos viendo, por desgracia, cada día los medios de comunicación, que desafortunadamente no les gusta hablar de cosas positivas y talentosas, de niños y niñas, jóvenes y adultos que logran crear cosas maravillosas, no solo nos sacan las cosas negativas, por desgracia. Entonces aprovechemos eso para entablar un diálogo en casa, una conversación, siempre por supuesto adecuándola a la edad del menor. Por supuesto a un niño de 6-7 años no le vamos a hablar de un caso de sexting o de grooming, pero sí que podemos empezar a contarles lo que es el respeto digital, cómo tenemos que empezar a utilizar la tecnología, lo que es la etiqueta, cuando se empiezan a tener dispositivos, cómo hablar a la gente en Internet. O sea, todo esto sí que podemos empezar a hablarles de ello en las redes, ¿no? O con la tecnología. Pero claro, para eso tenemos que nosotros conocer, porque como pongo también en el libro, ¿no? Y hablo de ello, tener tecnología no implica saber de tecnología. Entonces muchas veces creemos, ¿no? Que también nosotros por tener un smartphone o por tener un portátil o por tener sabemos de tecnología y no siempre, ¿no? No sabemos cómo funciona lo que hay detrás, ¿no? Las tripas de la tecnología. Entonces no hace falta, mucho menos, como te decía antes, conocer, ¿no? No hace falta que nos hagamos programadores, ni mucho menos, pero sí un poco o lo suficiente para poder formar a nuestros hijos e hijas. En cuanto a las redes sociales, que me preguntabas también, yo ahí sí te digo, igual que sí que aconsejaría
que es mejor ir formando y educando y dando incluso los dispositivos a edades más tempranas, porque lo publicaba, ¿no?, esta mañana también, bueno, cuando me han preguntado en los medios de comunicación, el retrasar mucho en dar ese primer dispositivo o ese primer smartphone, te diría yo, ¿no? Porque no estoy a favor, ¿no?, de que se espere hasta los 16 años. Hombre, pues simplemente porque no es lo mismo el intentar hablar, el intentar razonar, el intentar pactar unas normas y límites pues con un preadolescente, ¿no?, de 12 años, de 11, 12, 13 años, que con uno de 15 o 16. O sea, eso lo sabemos todos. O sea, ya, por mucho que sean unos diferentes que otros, pero no estamos en la misma etapa de la adolescencia. Entonces nos va a ser siempre mucho más fácil entablar esa conversación que es fundamental, y esas normas y esos límites con respecto a ese dispositivo que le vamos a dejar, y hacerlo a estas edades, como te digo, con 12, con 11, 12, 13 años, que no con 15, con 16. O sea, eso es de sentido común, es de puro razonamiento. Pero en el caso de las redes sociales, ahí sí que te digo que aquí sí que hay una legislación. O sea, que los menores de 14 años no pueden tener perfil en las redes sociales por el GPD. Entonces, nos podemos basar en la legislación en España, ¿no? Bueno, a nivel europeo. O sea, en España no pueden tener perfil en redes con menos de 14 años, y luego ya las políticas de cada plataforma tienen sus propias, ¿no?, edades mínimas, que la mayoría de ellas es 13 años, TikTok, Instagram, Facebook. Entonces también, o sea, yo tampoco dejaría a los menores tener perfil, porque si ya hay unas edades mínimas recomendadas por las propias plataformas, es que no hay contenido en las redes sociales para que haya menores de esas edades utilizando las plataformas. O sea, que ahí ni más ni menos. Entonces, tenemos que esperar a que usen las redes sociales, porque no hay, ¿no?, contenido como para que ellos estén en las plataformas. Y luego, por supuesto, además, cuando estén en ellas, tenemos que hacerlo utilizando todas las medidas de configuración de privacidad y seguridad, para que al final intentemos que tengan una actividad lo más segura posible, para que se pongan en activo todas las funcionalidades que tengan cada una de las plataformas, y así evitemos o intentemos evitar que al final puedan surgir, bueno, pues toda la aparición de contenidos inapropiados, de personas desconocidas que puedan acceder a ellos, etc., etc. Pues mira, Laura, bueno, ya no estoy comentando lo que dices porque no hay nada que comentar, es como dices algo y es un punto y aparte y no hay nada más que comentar, sinceramente, pero estoy hablando de memoria, de lo que estás hablando de las redes sociales, y yo creo que el otro día era Me llaman Sil, que además va a estar en Madresfera por la mañana en una mesa. Bueno, estos son coincidencias, no es que estemos haciendo aquí publicidad de Madresfera, es coincidencia. Pero justo Total. Es que vamos, ha sido coincidencia. Pero justo me llaman Sil, que se dedica mucho a este tema también, una gran divulgadora aquí en Twitter, ponía que ella, dando charlas en los colegios, creo, que se había encontrado con peques con perfiles en TikTok con 6 y 7 años. Sí, no, por supuesto que sí. O incluso a veces alguna madre me ha comentado, ¿no?, hablando justamente de TikTok, ¿no?, que es una de las redes sociales que sabemos que más atrae a los menores, junto con Insta, pero TikTok es la que más. Me decía, pero si no sube, no tiene perfil propio, yo le dejo entrar en mi perfil de TikTok, utiliza, o sea, ve los contenidos en mi perfil y no sube vídeos. Y claro, yo decía, es que claro, te quedas así y dices, o sea, no está o sea, no voy a decir nada porque indiscutiblemente no la conozco, no tengo confianza con ella, pero no está reflexionando sobre lo que me está diciendo, y ni conoce la plataforma. Es decir, no conocemos las plataformas ni sabemos las características de la plataforma, por tanto no podemos saber los riesgos que tiene lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Entonces, si ya de por sí que un menor de 13 años acceda a una red social como TikTok ya tiene riesgos, porque como te decía, no hay contenido para menores en una red social como TikTok, y así ya nos lo dice la propia plataforma. O sea, no debe haber un menor de 13 años en TikTok, y si veis alguno, denunciadlo,
porque así se cerrará la cuenta. Si además le dejamos utilizar una cuenta de TikTok de un adulto a un niño, ahí no hay ningún tipo de restricción. Es decir, que todas las medidas que tiene la plataforma, que hasta los 16 años todas las cuentas son automáticamente privadas, están cerradas, nadie puede escribirles un privado, no pueden hacer dúos, no pueden pegar. Es decir, todas las medidas de seguridad y privacidad que han ido implementando en estos últimos años, adiós de las altas. Porque estás dejando ver todo el contenido en abierto absolutamente a esa niña de 6, 7 años, porque le estás dejando entrar a TikTok con tu perfil. O sea, que todo lo que no puede ver, lo puede ver, le puede salir en el feed de TikTok, en el muro. Entonces, claro, es como, o sea, si no estás haciendo esta reflexión es porque no conoces la plataforma. Pero claro, como te digo, al final ponemos que indiscutiblemente tenemos que hacer... Es que podríamos estar toda la tarde hablando, Ingrid. Es que si me meto en más melones, nos tiramos aquí hasta las 11 de la noche hablando. Es que indiscutiblemente, por supuesto, tenemos que hacer responsables a las plataformas de todo, y ya son responsables desde el 2024, por supuesto que ya entra en vigor la LSA, son responsables de todo el contenido, no solo ilícito e ilegal que hay en las plataformas, sino también todo el contenido inapropiado que pueda afectar a los menores, por supuesto, con estas nuevas legislaciones europeas, pero claro, es responsabilidad también de las familias. Es decir, que los padres y madres tenemos que saber cómo funcionan las plataformas, qué características tienen, y te lo relaciono, te lo hilo, como a veces, cuando ves algunas imágenes, ¿no?, en las redes sociales, dices, o sea, ¿hasta qué punto un padre o una madre, cuando está haciendo, ¿no?, cuando esto que llamamos sharenting, ¿no?, y está publicando prácticamente toda la vida del menor, ¿no?, en sus redes sociales, en sus perfiles, ¿no?, de Facebook normalmente o de Instagram, no es capaz de pensar cuán fácil es para un pedófilo, ¿no?, acceder a este tipo de fotografías en sus perfiles y luego hacer, bueno, pues lo que sea con todo ese material. Entonces los padres de verdad no saben cómo funciona la tecnología, cómo funcionan las plataformas, y luego lo que se puede hacer con el contenido, y cómo personas que al final realmente quieren hacer o tienen un objetivo, un fin ilícito, lo pueden hacer. Entonces, es que al final es que somos nosotros los adultos los que tenemos la responsabilidad de conocer y entender la tecnología, y siempre, ¿no?, culpamos a los demás, ¿no? Siempre es como que echamos balones fuera y siempre ponemos la culpa a las plataformas, a los menores que hacen un uso indebido, a los centros escolares, porque tal. Pero tenemos que hacer, yo creo, que autocrítica también los padres muchas veces. Y para ello, y ya el último apunte, la solución no es prohibir, eso es retrasar. Es decir, la solución no es prohibir que los menores no tengan móvil hasta los 16, o que no jueguen a los videojuegos, los prohibimos, y también, venga, prohibimos los portátiles, y prohibimos los ordenadores, y prohibimos las gafas de Google, y prohibimos la tecnología entera, y así ya, venga, pues, ni un riesgo. No, ni mucho menos, no. Hombre, es que eso es echar balones fuera. Yo pensé que había solucionado todo, ahora lo prohibíamos y ya está, Laura, es que... Me cachis, el tema desmontado. Ahora que teníamos ya toda la solución, hay un par de preguntas muy interesantes que nos han dejado por aquí. Carlos, de lo que vamos hablando justo ahora mismo, Carlos dice, pero ¿cómo educamos a los padres en esos temas, Laura? ¿Cómo los educamos? Pues fíjate, pues yo hay a veces que me frustro muchísimo, Carlos, de verdad. O sea, yo hay a veces que veo cosas, leo cosas y digo, me levanto cada mañana y digo, madre mía, con todo el esfuerzo que hago en escribir, en poner, y que de verdad te encuentras algo y dices, pero no toca otra. Me levanto el día, porque además, fíjate, yo a veces soy una persona súper positiva, muy positiva, y es verdad que a veces me puedo frustrar pero a la mañana siguiente me levanto con la misma energía, me levanto con la misma sonrisa y digo, venga, otro día más. Entonces eso es lo bueno que tengo, que sabes, que aunque un día me pueda venir abajo o diga, me he cruzado, pero al día siguiente es como borrón y cuenta nueva. Gracias a Dios para eso tengo una facilidad enorme, y al día siguiente se me ha olvidado y me levanto con la
la mejor de mis sonrisas y la mejor de mis actitudes. Y es como, venga, pues seguimos, Laura, ¿sabes? Otro día. Entonces, pues nos toca seguir, esto es como, pues poco a poco, ¿no? Seguir incidiendo, seguir hablando, seguir conversando, seguir formando. Entonces, tenemos, ¿no? Pero al final, de todas maneras, Carlos, cada padre es libre. O sea, yo esto también lo quiero repetir muchas veces. Cada padre y cada madre es libre de hacer lo que crea y lo que considere con respecto a sus hijos. Es decir, que yo puedo dar mi opinión, y en este caso ahora mismo estamos en este petit comité y estamos todos en confianza, y yo os doy mi opinión de por qué creo que prohibir, retrasar la tecnología es un error, porque creo que siempre formar, educar, va a dar esas herramientas a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que les va a dar todo lo que necesitan para estar protegidos y para prevenir los riesgos, y creo que siempre va a funcionar mucho mejor que la prohibición. Pero por supuesto también creo en la libertad de las familias, ¿no? Y por supuesto un padre y una madre, como he dicho al principio, nadie mejor que ellos conoce a sus hijos para tomar la mejor decisión por ellos. Entonces, bueno, pues lo que nos queda a los que pensamos que podamos dar unas pautas y unos consejos es seguir dando esas pautas y esos consejos. A los padres que les pueda venir bien, pues oye, pues fenomenal. Si es a 4 horas 5, pues a 4 y a 5. Si es a 2, pues a 2. Y si es a 50, oye, pues a 50, pero sin más. O sea, pues vamos haciendo pues lo que podamos hacer. Yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo. Bueno, otra... Digo bueno, o sea, que es por no comentar lo tuyo, ¿eh? No porque no te esté escuchando, es que, en fin, ya te dije, o sea, nada que decir a lo que tú dices. Miriam ha hecho un comentario que justo te lo iba a decir yo antes y se me olvidó. ¿Qué hacemos con la presión social? Porque por un lado habla de no ser los últimos en tener móvil porque acaban aislados, y yo, bueno, Miriam dice, eso habría que trabajarlo en familia, pero también en los centros educativos, en tutorías, en las escuelas de padres. Y yo ahí te digo eso, la presión social de es que todos mis amigos lo tienen, es que no sé qué. ¿Cómo lidiamos con eso también? Y bueno, la pregunta que te ha hecho Miriam. Es muy buena pregunta, sí, es muy buena pregunta. Yo creo que esas dos preguntas suelen ser las que siempre caen. La edad adecuada, ¿no?, para dar el primer dispositivo, y lo de la presión social. Y fíjate, yo aquí os diría que es buscar el justo equilibrio. Es decir, yo entiendo también, y aquí muestro muchísima empatía a todos los padres que tienen, ¿no?, y están sintiendo esa presión social por parte de las clases, ¿no?, de sus hijos o hijas, que es que soy el único que no tiene, y que esto afecta mucho, porque al final efectivamente tenemos que entender, como decía al principio, que en esta sociedad digital que hoy en día vivimos, hoy los dispositivos son una manera de socializar para ellos, de comunicarse. Es decir, tenemos que intentar olvidar o tener muchas veces esa melancolía que tenemos por la adolescencia que nosotros vivimos, por la juventud que nosotros vivimos, sobre todo para pensar que nosotros siempre lo hicimos mejor y que éramos unos adolescentes mejores, o éramos unos jóvenes mejores, éramos más listos, éramos menos vagos, leíamos más libros. Claro, obviamente leíamos más libros porque es que no había smartphones, no había tecnología, por lo cual indiscutiblemente leíamos más libros y jugábamos a la comba, jugábamos a la goma, a la rayuela, claro que sí, jugábamos a las chapas. Fantástico, vivimos una infancia y una adolescencia maravillosa, pero no tiene por qué ser diferente, ni peor, ni mucho menos a la adolescencia que están viviendo ahora nuestros adolescentes. Entonces, tenemos que meternos eso en la cabeza. ¿Por qué? Porque además esto no es algo nuevo. Esto yo creo que viene desde, como dicen muchas veces, esto viene desde Sócrates, que ya empezó hablando a sus discípulos, que eran unos vagos y que indiscutiblemente eran la peor juventud que había en esa época en Grecia. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que entender, por eso es muy necesario conocer cómo son nuestros hijos, cómo es su entorno y cómo es el mundo en el que ellos viven ahora. Y el mundo en el que ellos viven ahora, efectivamente, no es como el que vivimos nosotros, en el que prácticamente casi ninguna madre trabajaba, eran amas de casa, y estábamos todo el día en la calle. Todo el día en la calle,
¿Qué significaba? Que estábamos socializando en la calle con nuestros amigos y amigas, jugando en la calle, y nuestras madres casi siempre desde el balcón estaban vigilando de que estábamos bien, ¿no? Y muchas veces, ¿os acordáis que nos llamaban desde el balcón, desde la ventana, para que subiéramos a cenar? O ¿estás bien? ¿Estás ahí? Y estábamos todos ahí, ¿no? Pegaban los típicos gritos desde los balcones. Actualmente esto no es así. Actualmente ya casi todas las madres trabajan los padres, las madres, y ya el proceso ha cambiado. Ya porque no pueden tener a sus hijos todo el día en la calle, porque no están ellos en casa para controlar que todo está bien, muchas veces eso ha cambiado, ¿no? Y ya, aunque tengan que llegar a casa porque siguen teniendo deberes, por supuesto, están las extraescolares que también han aumentado muchísimo, les hemos hecho que tengan muchas más extraescolares que las que teníamos nosotros, pero ese ocio que muchas veces lo teníamos nosotros en la calle ya está en casa y ya no socializan, no pueden socializar en la calle como lo hacíamos nosotros, porque muchos padres no están para controlarlo. Entonces, como digo, socializan gracias a la tecnología y eso lo tenemos que entender. Partiendo de esa base, que efectivamente les sirve para comunicarse y les sirve para socializar, tampoco podemos dejarnos llevar siempre por la presión social. Es que todos con 11 años tienen un smartphone y si no tienes smartphone va a ser el único aislado o la única aislada. Entonces, tengamos el justo equilibrio entre lo que ellos necesitan, efectivamente, y lo que nosotros creamos que es lo que consideramos que es bueno o no para ellos. Y en este caso, pues últimamente creo que lo comenté, fue que yo dije, bueno, pues os voy a comentar mi caso personal, ¿no? Que a veces esto puede ayudar a los padres y a las madres cuando les cuentas tu experiencia, ¿no? Como lo hice yo y bueno, pues en mi caso funcionó, pero para que veáis que a veces pues no siempre podemos poner la excusa de la presión social. Es que, pues yo en mi caso, los dos trabajamos con tecnología en casa desde hace muchísimos años y bueno, pues como os imaginaréis, estamos rodeados de todos los dispositivos tecnológicos que os podáis imaginar. Siempre el último nuevo, el último gadget lo compramos porque lo necesitamos. Mis hijos lo saben, ¿no? Y siempre lo han vivido en casa. Yo decidí retrasar, en el caso de mi hijo el pequeño, decidí retrasar el primer dispositivo, el primer smartphone, porque como te comentaba al principio de la charla, no lo necesitaba. Es decir, yo le llevaba y le traía al colegio en coche, entonces pues no necesitaba localizarle, no necesitaba llamarle, trabajo casi siempre desde casa, por tanto no era necesario. ¿Cuándo decidí dárselo? A los 14 años. Porque te digo, no había una necesidad en casa, que es lo primero que te he comentado. ¿Qué necesitan las familias? En mi caso no había necesidad. Eso no significa que mi hijo, como te decía también al principio, no utilizara tecnología, porque efectivamente sí la necesitaba. Entonces, antes de tener ese primer smartphone propio a los 14 años, utilizaba un móvil que así que había reutilizado en casa, que era nuestro, antiguo, porque antes, efectivamente, sí que tenía que estar en grupos de WhatsApp, porque para hablar con sus amigos del colegio tenían que hablar sobre los trabajos que hacían en conjunto, pues lo hacían por WhatsApp, tenían que quedar, tenían que hablar, tenían que hacer deberes y lo tenían que hacer en común a través de grupos de WhatsApp. Y había un móvil, efectivamente, no era su móvil, era un móvil de casa y estaba en casa. No lo utilizaba, o sea, no era suyo, no lo sacaba a la calle. Entonces simplemente lo utilizaba aquí en casa para esas acciones o esas labores escolares en las que tenía que hablar con sus compañeros de temas escolares. Y eso, como digo, pues creo que fue, pues no sé si con 12 años, cuando empezó pues estos temas más centrados en el centro escolar. Entonces, imagínate, desde los 12 hasta los 14 años, ¿qué os creéis? Imaginaos, pues creo que fue ya no el último de su clase en tener smartphone, el último de todo el centro escolar, prácticamente. ¿Os creéis que mi hijo era un niño frustrado? Ni mucho menos. O sea, él era el primero que indiscutiblemente a todos sus compañeros les decía, pero vamos a ver, que me dejéis en paz, que mi madre trabaja en esto, que es profesora de redes sociales, que ni me va a dar un móvil, ni me va a abrir el perfil de Instagram hasta los 14, que me dejéis ya en paz, que no me lo digáis más veces.
Entonces, es el primero que lo hablaba con sus propios compañeros. ¿Pero por qué? Porque yo se lo razonaba todo, le explicaba el porqué de las cosas. O sea, él sabía por qué no iba a abrirle un perfil en Instagram hasta los 14 años, lo sabía perfectamente, por el RGPD, y porque no, indiscutiblemente no lo iba a tener. O sea, no era el no porque lo digo yo, y no porque no, sino pues cada cosa tenía su explicación. Entonces, pues indiscutiblemente no había un problema, no había ningún problema por presión social. Muchas gracias, Laura, de nuevo. Tenemos una pregunta justo que yo creo que la acabas de responder un poco, porque profe, mira, de verdad es que su perfil de Twitter siempre me pasa lo mismo, porque es profe con muchas es, que nos decía que estaba escuchando muy atentamente, no sé si dijo con su hijo o con su hija, yo creo que es su hija, pero no estoy segura. Y ahora nos pregunta, que creo que lo acabas de decir, la edad del WhatsApp es 16, ¿qué te parece que lo usen menores de esta edad, por ejemplo con 14, que empiezan a salir, a quedar, hablan con sus amigos? Va un poco en la línea de lo que has dicho. Sí, efectivamente WhatsApp es de las pocas, ¿no? que sí que lo amplía hasta los 16 años, la edad de uso mínimo, pero es verdad que sí que, bueno, pues normalmente es muy recomendable porque van a tener que utilizarlo, como te digo, porque que es un recurso, ¿no?, a nivel comunicación, que lo utilizan pues desde edades más tempranas. Entonces, esperar hasta los 16 es muy utópico. Aquí sí que es verdad que doy toda la razón en que es muy complicado, ¿no?, esperar hasta los 16 años para que tengan un WhatsApp, puesto que es pues todo lo que lo necesitan tener antes, porque como te decía, simplemente muchas veces para hacer las tareas, cuando tienen que hacer un trabajo conjunto para el centro escolar, tienen que comunicarse muchas veces, entonces pues lo hacen a través del chat. Para todas estas cosas, indiscutiblemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues educar, formar mucho, es decir, pues cuáles en este caso son todos los riesgos que hay o que pueden encontrar a través de canales, en este caso de mensajería, como pues da igual que sea WhatsApp, da igual que sea Telegram o cualquiera que los utilice hasta ahora, bueno, porque la cierran ya, Omegle, pero puede ser Omegle, puede ser FM, es decir, es que si no es uno, es otro. Entonces, por eso la labor de prevención y de educación es tan importante, porque si no es Omegle que la cierran ya, pues cierran una pero abrirán otra. Entonces da igual que intentamos prohibir una o limitar una, porque es que mañana van a sacar otra. Entonces la base, al final, tiene que ser la formación que hagamos con ellos, y es pues el que no accedan o que no puedan acceder a ellos personas desconocidas, que no contacten o que solo admitan pues eso a todas las personas pues que son sus contactos, sus amigos reales, ¿no?, del centro escolar o de la extraescolar a la que van, de deporte, del barrio, que no den el teléfono ni información personal ni privada a ninguna persona por internet. Es decir, todas estas cosas importantísimas de las que tenemos que machacar un día sí, un día sí, un día no, y otro también a nuestros hijos. Es decir, que todas estas cuestiones de privacidad, de seguridad, de ciberseguridad en el hogar que tenemos que conocer son con las que tenemos que estar todo el día. Yo creo que, como no sé si me preguntaba Carlos al principio, con las que tenemos que estar desde muy pequeños haciendo hincapié e incidiendo, y no dejar de hacerlo nunca. Yo creo que estas son las cosas que, por mucho que luego les dejemos estar en una red social, en otra, abramos el perfil con ellos, por supuesto, y configuremos los perfiles con ellos, conjuntamente con ellos de esa red social, tenemos que seguir insistiéndolos, ¿no?, y recordándoles todas estas medidas, pues, o sea, que nadie se me asuste con esa comparación que voy a hacer, por favor, y vamos, diría que me da miedo porque esto se quede grabado, pero que nadie se le ocurra luego sacarlo, por favor, en un tuit. Como cuando estamos cogemos a un cachorrito, ¿no?, y le estamos adiestrando. No estoy comparando a hijos con perros, por favor, que nadie se me asuste, pero yo, que también tengo perro y nunca había tenido perro, es mi primer perro, ¿no?, ahora tiene 7 años, pero jamás había tenido perro, nunca en mi vida. Entonces también pues me lo puse como un reto, porque quería hacerlo muy bien. O sea, yo no tenía experiencia de tener perros. Entonces, pues lo primero que cogí a una persona que me ayudara y me diera clases para saber cómo tenía que hacer esto y cómo educarle, ¿no? Entonces, me dio unas clases, me dio 10 clases, pero a partir de ahí, y insisto, tiene 7 años mi perro, nunca he dejado durante estos 7 años de seguir repitiendo
todas las mismas normas y límites cada día. Es decir, que todos los días de mi vida durante estos 7 años le hago sentarse antes de entrar en casa, le hago sentarse, entro y hasta que yo no me quito el abrigo y dejo el bolso, no entra él. Es decir, le hago sentarse antes de que se ponga a comer y a beber. O sea, quiero decir que tenemos que seguir repitiendo todas aquellas cosas por muy cansado que nos parezca, porque al final en eso consiste la educación, en seguir repitiendo las cosas que nos parecen importantes para que, bueno, en algún momento dado ellos les venga a la cabeza que decir, ostras, es que esto es importante porque me lo repite mi madre. Es verdad que muchas veces mi hijo me dice, joder, mamá, qué pesada eres. Digo, ya lo sé, pero es que tengo que ser pesada, es que soy tu madre. Entonces, pues tenemos que hacerlo efectivamente. Tenemos que ser pesados muchas veces. Muchísimas gracias, Laura. No creo que nadie se vaya a quedar con esa comparación para nada. Vale, me quedo tranquila. Bueno, vamos a pasar precisamente a eso que ya estamos introduciendo de alguna manera, porque son las charlas educativas, ¿no? También, que también está habiendo mucha controversia con lo del uso de los móviles, ¿no? Entonces te voy a hacer 2 preguntas y otra más que ha surgido en el chat. Por un lado, las preguntas que teníamos era si crees que se pueden usar los móviles dentro del aula, y ya no solo dentro del aula, ¿no?, sino en los espacios comunes de los centros educativos. Eso era por un lado. Pero es que Rocío nos hace una pregunta que no está exactamente relacionada, si hace falta te la vuelvo a preguntar luego, porque Rocío nos preguntaba, ¿es contradictorio o no es contradictorio, decía ella, pedir menos acceso a tecnologías, pero cada vez más tareas escolares por plataformas y necesitando un dispositivo? Te las dejo ahí, Laura. Son buenas preguntas, me estás poniendo. A ver, aquí también confundimos 2 debates muy interesantes y además, bueno, viendo además que está aquí María del Mar Sánchez, que es una de las mayores expertas en tecnología educativa, que yo creo que ella mucho mejor que yo os podría contar estas cosas, así que si la seguís vais a poder leer todas las cosas muy interesantes que normalmente aporta y sobre todo las investigaciones que hace. Confundimos normalmente 2 debates, que es el de móvil sí o móvil no en el aula o en el centro escolar en general, con el de tecnología, lo que es tecnología educativa en la educación. Que son cosas completamente diferentes. Respecto al móvil en el centro educativo, hasta ahora prácticamente casi todos los centros han regulado, o sea, tienen regulación propia sobre el uso que se puede hacer o no del móvil dentro del centro escolar. Es decir, que hay muy pocos centros que no tengan su propia regulación, sus propias normas sobre qué se puede hacer o no con los dispositivos en el centro escolar. Entonces, yo estoy a favor, por supuesto, de que se regule, de que cada centro regule qué normas se pueden hacer o el alumnado puede hacer con los dispositivos. Es decir, y cada centro tiene que indiscutiblemente pensar cuáles son las normas que va a imponer en su centro educativo. Por eso, insisto, soy tan contraria al tema de la prohibición o de la legislación. Entonces, parto de la base de que cualquier dispositivo que sea utilizado, puede ser un móvil, puede ser una tablet o cualquiera, con un fin pedagógico y con un objetivo en una actividad, tiene cabida en el aula, por supuesto que sí. Entonces, si un profesor, en este caso yo diría que en secundaria, porque en primaria, bueno, pues no lo veo tanto, ¿no? Indiscutiblemente porque estamos recomendando el uso, en este caso, de smartphone a una edad mucho más avanzada, por tanto estaríamos hablando de secundaria. Si un docente, en este caso, está diseñando una actividad, un proyecto en el que tiene cabida en su proyecto pedagógico, que se utilice el dispositivo y en ese momento pide a los alumnos que lo saquen porque van a practicar con ello, van a abrir una cuenta en algo, pues tiene toda la razón de ser. Entonces, ahí sí que tiene, como digo, importancia, y lo veo correctísimo, el que se utilice y el docente utilice los dispositivos y los móviles, los smartphones en el aula.
si no tiene ninguna, como digo, ningún objetivo pedagógico, si no se está aplicando ninguna actividad, el móvil por sí, un smartphone de por sí, indiscutiblemente lo que más puede traer es distracción al alumno. Es decir, eso lo sabemos todos. Y yo soy la primera que pues sí, lo confirmo y lo admito, que lo que puede hacer es distraer al alumno que lo tenga en el bolsillo, si no está empleado para ninguna actividad. A no ser que esté, como digo, muy dirigido en el caso de que el docente les deje pues ponerlo encima de la mesa y puedan escuchar música porque les ayuda a concentrarse para hacer pues algún tipo de ejercicio, porque estén en dibujo técnico, que también a veces se utiliza. Si no, pues lo pueden utilizar para otro uso que no sea el más correcto. Incluso, como sabemos, para algunos objetivos, pues que no son nada buena idea, como puede ser utilizarlo en el caso de acoso contra sus propios compañeros o incluso contra los profesores. Entonces, para estos casos que sabemos que están ocurriendo en algunos centros escolares o incluso en muchos centros escolares, ¿qué se puede hacer? Poner normas. Por supuesto, regular el uso del dispositivo, como están haciendo muchos centros. Entonces, en muchos centros se regula y no se puede tener el dispositivo, los smartphones, en el aula y se dejarán en las taquillas, si hay taquillas, se dejan en las mochilas o no se pueden entrar, etc. Igual que también es recomendable que no estén en los patios o que no se, ¿sabes? O que no se utilicen en los lugares en los de ocio en los que están reunidos en ese momento, porque bueno, pues se deben fomentar pues otro tipo, ¿no?, de actividades de ocio saludable, como es hacer deporte, como es que socialicen, en este caso en el entorno físico. Entonces en esta parte, perfecto. Pero eso es una cosa, eso es un debate, que es cómo utilizamos o qué hace o cómo regulamos el uso de los móviles, de los dispositivos en el centro escolar. Yo, personalmente, eso es como yo creo que se debería hacer, sin necesidad de que se tenga que crear una legislación ex profeso para eso, sino que sea el propio centro escolar quien lo regule y que ponga unas normas claras para todo lo que es el equipo directivo, los docentes y el alumnado. Y luego, por otra parte, por supuesto, está el uso de la tecnología, que en este caso no es el uso del móvil como tal, sino un proceso educativo, que es lo que llamamos tecnología educativa, que es la aplicación de herramientas tecnológicas, digitales, para ampliar y enriquecer el proceso de aprendizaje del alumnado, como una herramienta más, que indiscutiblemente es complementaria al resto de herramientas que utilizamos con ellos. Es decir, que es complementaria a un libro, es complementaria a un mapa, es complementaria al resto de todas las herramientas que utiliza el docente. O sea, nunca van a ser contrapuestas, tienen que ser complementarias. Entonces, lo que no tiene sentido es que un centro escolar decide implementar tecnología y ahora mismo todo el mundo tenga tablets o todo el colegio tenga Chromebooks y lo único que hagan haya sido pasar, ¿no?, los libros de texto, el pantallazo de los libros de texto a los Chromebooks. Eso no tiene ningún sentido, no hay ningún objetivo pedagógico detrás de eso y no es una buena implementación, ¿no?, de la tecnología. Entonces, como te digo, al final tiene que ser una combinación de todas las herramientas que podemos poner a disposición del docente para enriquecer, nunca mejor dicho, lo que es el proceso al final de docencia y que pueda ampliar los recursos que tiene para la labor que tiene con el alumnado. Y indiscutiblemente en eso consiste la tecnología educativa, pero tiene que tener una metodología y tiene que tener unos objetivos. Y nunca, por supuesto, va a estar en contra de complementarse con otras herramientas, por supuesto. Muchísimas gracias, Laura. Pues precisamente María del Mar, que está por aquí, la vamos a tener pronto en las charlas. Lo dejo así, ¿sabéis? Sí. Para el hype y esas cosas, pero pronto estará por las charlas. Precisamente por todo lo que tú dices, ¿no? Es una gran experta. Pues antes has dicho, no nos vamos a meter a explicar, pero a ver, llevamos unos años con muchos problemas relacionados con internet y con las redes sociales. No sé si llevamos unos años o, como dices tú, también los medios están haciendo más eco o no, pero sí que nos gustaría saber un poco cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos y si les ves solución a corto plazo. Bueno, yo sabes que soy muy, muy crítica muchas veces con cómo los medios traen, ¿no?, las noticias
a sus cabeceras y nunca al final es tirarme piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Porque al final soy profesora justamente del grado de comunicación, o sea que estoy formando a los futuros periodistas, pero sí que me duele muchas veces, ¿no? Ver muchas veces pues cómo siempre se utiliza, ¿no? la forma esta más alarmista y sensacionalista de traer los titulares de la tecnología. Yo no sé si a veces un poco siempre buscando el clickbait o porque vende más. Como te decía al principio de la charla, siempre vende más un titular negativo relacionado con la tecnología que todas las noticias positivas y fascinantes que se dan en el día a día también y que parece que nunca llaman la atención, ¿no? En los medios de comunicación. Esto no significa, ni mucho menos, el intentar darle un poco de calma, de prudencia, de sensatez a la relación, ¿no? De los menores con la tecnología, que es lo que yo intento aportar, no significa ni mucho menos banalizar los riesgos. Por supuesto que no, y que no me malinterprete ninguna familia que me esté escuchando, porque riesgos hay, por supuesto que sí, y de hecho lo vemos, ¿no? Y también lo palpamos en el sentir, ¿no? Que tienen muchos padres y muchas madres. Entonces, ¿qué riesgos encontramos? Pues muchas veces los que vemos por el propio uso indebido que te decía de la tecnología, es decir, cuando no conocemos bien la tecnología y no sabemos bien, ¿no? las normas de seguridad y privacidad, a veces nos llegan, ¿no? todos los riesgos asociados que puede traernos. Y luego, pues también la parte del uso abusivo, ¿no? Que puede afectar más en el plano emocional del menor. Lo que yo muchas veces digo es que hay a veces que lo que tenemos que plantearnos las familias es que, sobre todo cuando estamos hablando más de plano emocional, ¿no? de si la tecnología, si ya sean los videojuegos o las redes sociales, ¿no? les puede afectar más en la parte de en la parte de su preocupación, ¿no? por el tema de pues su físico, ¿no? la ansiedad o cómo se enfrenta a ciertos contenidos. Tenemos que ver cómo afrontamos esa parte, es decir, que como decía muchas veces, o sea, el cortar el acceso a esas aplicaciones no es la solución. Hay a veces que lo que tendremos que ver es cómo, ¿no? Si intentamos fomentar muchas veces, pues a lo mejor pues la autoestima, ¿no? en nuestros hijos y en nuestras hijas, el ampliarles, el dotarles de esas herramientas emocionales, también el trabajar con ellos, el fomentar ya no solo casi su pensamiento, sino una actitud crítica ante la vida, el hacerles dudar de todo lo que lean, de todo lo que vean, de todo lo que escuchen en la red, para que tengan, ¿no? ese pensamiento crítico y no se crean pues todo lo que puedan venirles a través simplemente de un canal de mensajería instantánea o de una red social. Es decir, toda esa función la tenemos que hacer los padres, y eso, como decíamos al principio, cuando comenzábamos la charla, que decíamos que al final todo consiste en ser padres, nunca mejor dicho, eso lo hacemos en el entorno físico. Eso es que eso no lo tenemos que hacer en el entorno digital. Es que al final son trabajos de aprendizaje que, como digo, son cosas y valores del día a día de nuestro entorno físico que simplemente los trasladamos al entorno digital. Es decir, con los riesgos que vemos, que sí que encontramos en la red, ¿no? que sí que encontramos en Internet y en las redes sociales y con los videojuegos, vamos a ver qué herramientas del entorno físico les vamos a potenciar para que ellos estén más fuertes y puedan enfrentarse, ¿no? O sepan cómo enfrentarse a todos estos riesgos. Entonces, pues y ahí tiene cabida todo. Es decir, pues cuando hablamos, ¿no? Y también se habla últimamente mucho del acceso cada vez a edades más tempranas, normalmente de forma accidental, que tienen a la pornografía, porque están a veces incluso navegando, ¿no? Pues sin ningún tipo de control, a edades a lo mejor muy tempranas, y se lo encuentran, pues porque lo que te digo, porque están navegando a lo mejor en YouTube, pues están navegando en cualquier aplicación, y se encuentran de repente esos contenidos, pues como no vamos a poder muchas veces prever o evitar que todo esto suceda,
por muchas veces que intentamos poner controles parentales o podemos poner brechas, ¿no?, de seguridad en el router, pues al final, ¿qué nos queda? La educación. Si es que al final, ¿qué nos queda? La educación. Es que es esa palabra tan grande que abarca todo, que es la educación. Y esto, como digo, pues no es más y no es menos, que es tanto, que el estar hablándoles, aunque a veces nos cueste mucho, Ingrid, porque yo entiendo que esto a muchos padres y madres les cuesta afrontar este tipo de conversaciones, sobre todo los que nos estén escuchando, que tengan hijos más pequeños, que todavía no hayan llegado a la adolescencia y que a lo mejor tengan hijos, no lo sé, de 5, 6, 7 años, y que ya escuchen pues que tienen que empezar, ¿no?, a hablar de estas conversaciones, pues que no son fáciles, y yo sé que no son fáciles, pero tenemos que empezar a abordarlas, y obviamente no vamos a empezar a hablar de pornografía con un niño de 5 o 6 años, pero sí que tenemos que empezar a hablar con ellos, ¿no?, de la educación afectivo-sexual, para que ya empiecen, siempre adecuando el mensaje, por supuesto, a cada edad, pero para que ya empiecen a ver que hablamos con ellos de ciertos temas y luego ya podamos dejando esas miguitas de pan que les van a ir ayudando a que luego nosotros podamos ir relacionando cuando sean más mayores con cada tema que hemos ido tocando, les podamos ir, como digo, conectando los temas de los que les hemos ya hablado previamente y podamos ir directamente ya a los riesgos. Como te decía, yo he andado ya mucho camino con mis hijos. Hay veces que sinceramente os digo que ahora que no me oye mi hija, porque esto sí que mi hija no lo oye, a veces digo, no me cuentes tanto, no hay necesidad, o sea, no es necesario que me cuentes tantas cosas, pero luego digo, es que me tiene que contar, es que sí que es necesario que a veces me cuente cosas, porque si no, pues a veces no puedo estar alerta, ¿no? O no puedo estar atenta a si algo va mal. Entonces, pues yo creo que a veces los padres nos queremos autoproteger, ¿no? Casi mejor no saber y así evito, ¿no? Pero es que desgraciadamente no evito. Yo creo que lo ponía en algún tuit hace unos días, el intentar no meternos, ¿no?, en el barro y querer prohibir, al final nos hace estar ciegos ante lo que está ocurriéndoles, y creo que eso es más peligroso. Entonces hay a veces que aunque nos parezca un poco duro y aunque nos dé vértigo, que yo creo que es a veces lo que sentimos los padres, vértigo, creo que tenemos, ¿no?, que afrontarlo porque lo vamos a hacer bien al final. Y creo que tenemos que quitarnos el miedo a veces de que nos da, ¿no?, de estas conversaciones con ellos y abrir el melón y empezar a hablar de temas. Porque yo creo que a veces, y ya con esto cierro esta pregunta, creo que tenemos que quitarnos este falso mito de es que si abro esta conversación de ellos, de el tema de la pornografía, de las autolesiones, voy a incitarles más a que busquen información, que si no lo hablo jamás, es que no se les ocurriría. Entonces a lo mejor soy yo el que les estoy incitando no, ni mucho menos. Es que ellos lo van a buscar. Es que es propio de la edad. Es que tenemos que pensar que la adolescencia es así. Es que tenemos que acordarnos, aunque hayan pasado unos cuantos años, de cuando nosotros éramos adolescentes y que sentíamos esa necesidad de explorar, de buscar, de informarnos, de autoexplorar, de autoaprendizaje. Entonces tenemos que pensar que nuestros hijos están en esa fase. Entonces vamos a intentar nosotros ayudarles a conocerse. Muchísimas gracias, Laura, de nuevo. Voy a continuar con otra pregunta. ¿Estamos preparados las familias o los docentes para poder contribuir a la educación digital de nuestros jóvenes? Ya sabes, ¿Cómo podríamos resolver eso? Es decir, si no estamos preparados, ¿cómo podemos hacer individualmente ahora los docentes que estamos escuchando, las familias que estén escuchando, cómo podemos hacer para mejorar nuestra propia cultura digital y así poder contribuir a la de nuestros hijos e hijas? O alumnado. Sí, pues mira, lo primero, asumiendo que
que la tecnología, o sea, que ya no estamos en las nuevas tecnologías. Es que lo de nuevos ya es que tenemos que quitar ese adjetivo, ¿no? Porque es que llevamos muchísimos años, llevamos décadas ya con tecnología. Entonces, asumiendo que estamos viviendo ya una época totalmente digitalizada en la que todos, los adultos, todos utilizamos la tecnología en el día a día para todo. Es decir, que nosotros somos los primeros que utilizamos tecnología para buscar información, para comunicarnos, en el coche, en casa, en el trabajo. Es decir, que la tecnología nos rodea y convivimos con ella en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo de ilógico es pensar que si nuestros hijos nos ven a nosotros como padres, como docentes, que utilizamos y normalizamos el uso de la tecnología en nuestro día a día para absolutamente todos los ámbitos, les vamos a prohibir el uso de la tecnología? La estamos demonizando. Lo leen todos los días y lo escuchan en los medios. Es que les resultaría algo ilógico. Es decir, algo como ellos, que a lo mejor no, que los que tienen a lo mejor ya algún dispositivo y tienen un móvil y lo utilizan, ¿no? Y se comunican con sus amigos o lo utilizamos nosotros para llamarles y que de repente están escuchando no, es que hay que prohibirlos, hay que legislar, es que, y sobre todo ya, no quiero meterme en este berenjenal, pero ya cuando porque ya algunos indiscutiblemente escuchan las noticias y mientras a lo mejor están con sus familias durante la cena y están escuchando titulares como el móvil es la heroína del siglo XXI, los videojuegos son como la cocaína. O sea, ya lo último que me ha tocado por escuchar es ya compararlo con el fentanilo, que es como, perdón, de verdad, tengamos prudencia, que muchas veces lo digo, o sea, a todos los especialistas, ¿no? Los profesionales clínicos, sanitarios a los que leo, que son tan sumamente prudentes con todos estos temas, ¿no? Y estas acepciones. Si ellos, que son los especialistas, que son los que hacen y se dedican a la investigación, que no hay esa unanimidad, ¿no? A nivel comunidad científica sobre muchas de las acepciones a día de hoy con el tema de tecnología, sobre todo de adicciones, y son tan prudentes como muchas veces nosotros, que no somos los expertos, somos tan sumamente poco prudentes, ¿no? Y hablamos con esa terminología cuando hablamos de tecnología y menores y pantallas y lo plasmamos así en los medios de comunicación o hablamos no lo sé, de esa manera tan gratuita, ¿no? Y lo escuchan los propios menores. Entonces, por eso pediría un poquito más de prudencia y de calma con estas cuestiones, ¿no? Entonces, para empezar, pues yo diría eso, ¿no? A las familias y a los docentes, que primero, pues tranquilidad, y sobre todo eso asumamos que ya vivimos rodeados de tecnología y lo que tenemos que hacer simplemente es usarla de una manera segura, de una manera responsable y de una manera saludable. Lo primero los adultos, ¿no? Con conocimiento de causa. Y ya formándonos primero nosotros, mínimamente, ¿no? Y lo tenemos que hacer, por supuesto que sí, tanto los padres y los docentes, porque nos toca, porque vivimos en una sociedad ya digital, pues con esas, ¿no? Con esas competencias digitales adquiridas, ya es como podemos y debemos formar a las nuevas generaciones, ¿no? A los niños y adolescentes. En este caso, yo sé que a veces los docentes de los centros escolares entiendo la frustración que sienten cuando les toca ya, ¿no? Y están en todos los procesos de adquirir todos los certificados de competencias digitales, ¿no? Y de esto desconozco mucho el tema, ¿no? Pero todas las certificaciones, la A1, la B2, la C... Y luego, muchas veces los recursos en el aula son de reírse, ¿sabes? Que a veces, claro, les oyes y dicen, sí, claro, o sea, me están haciendo formarme y capacitarme y certificarme en competencias digitales y luego no tengo ni un simple dispositivo, ni un simple ordenador para poder trabajar con el alumnado. O sea, yo entiendo que tiene que ser muy frustrante. Entonces, claro, al final, pues sí que también se tiene que trabajar desde las instituciones y las administraciones. Entonces, ¿qué queremos? ¿A centros escolares y a docentes capacitados y formados? Claro que sí, pero si les estáis obligando a también darles los recursos, por supuesto, los recursos técnicos
de personal y de dispositivos en cada centro para que puedan hacerlo, para que luego puedan poner en práctica todo lo que les estamos pidiendo, porque si no es un poco un país de chirigota, o perdón, Muchísimas gracias, Laura, efectivamente. Fíjate, estabas hablando ahora mismo un poco de los padres, de tal. Estamos pidiendo a nuestros jóvenes una responsabilidad que nosotros no tenemos, sea dentro del centro escolar como en casa. Les estamos pidiendo que sean responsables y tal. ¿Cómo nos comportamos nosotros con los dispositivos móviles? Sí, o sea, esa reflexión y esa autocrítica, efectivamente, somos los primeros que la tenemos que hacer, si es verdad. Entonces, cuando nos toca, ¿no? Y estamos en ese punto, o las familias están en ese punto en el que ya van a dar dispositivos a sus hijos, ese primer smartphone, sobre todo cuando es el primer móvil que no tiene conexión a internet, todavía a lo mejor no es el momento, pero sí que cuando ya estamos dando en el momento, ¿no?, de dar ese primer smartphone, pues sí que es verdad que aunque, y siempre hago esta distinción, que aunque nuestros hijos tienen que saber, por supuesto, que nosotros somos los padres y ellos son los hijos, y esa diferenciación tiene que quedar bien clara, por supuesto, y siempre ellos van a tener que actuar acorde a unas normas en casa, por supuesto, igual que cuando empiezan a salir por la noche, obvio. No está de más que nosotros también seamos referentes para ellos y un modelo de aprendizaje para ellos en la parte tecnológica, en la parte de cómo usamos nosotros la tecnología. Es decir, nosotros al final somos un modelo de aprendizaje en el día a día. Nuestros hijos son esponjas, desde que nacen son esponjas de aprendizaje de todo el entorno que les rodea, y nosotros, por supuesto, estamos dentro de la ecuación. Entonces, ellos a veces tienen que entender que nosotros hacemos ciertas acciones porque somos adultos, y a veces necesitamos hacer ciertas acciones porque están relacionadas con el ámbito laboral, porque tenemos que hacerlas sí o sí, y eso tienen que entenderlo, pero en algún otro momento, por supuesto, ayuda a ese bienestar digital familiar, que dentro de las normas límites que hayamos implementado en casa, pues también las cumplamos nosotros. O sea, que eso las familias tienen que comprenderlo. Entonces, dentro de que cada familia, por supuesto, acorde con sus creencias, valores, normas, límites que cada uno quiera, por supuesto, y crea convenientes, que, como digo, tiene que ser cada familia libre de establecerlas como considere oportuno, pues si cada uno, por ejemplo, cree que es bueno, yo por ejemplo en mi caso sí siempre lo he considerado así, que en los espacios de momento de reunión familiar deben estar libres de pantallas, ¿no? Porque es el momento que, jolines, nos reunimos todos dentro de esta vorágine de vidas aceleradas que llevamos, ¿no?, hoy en día, tanto de trabajo como de estudios, para que en estos pequeños momentos que ya un poco podemos disfrutar, ¿no?, las familias, pues que menos, ¿no?, que en esos ratitos que nos quedan, como puede ser a lo mejor a veces, bueno, los desayunos pocos ya pueden disfrutar de ellos, pero a lo mejor a veces las comidas o las cenas sobre todo, ¿no?, y esos ratitos de fin de semana, pues que en esos ratos familiares, pues aprovechemos e intentemos que estén libres de pantallas, ¿no? Entonces, pues que no saquemos ninguno los dispositivos encima de la mesa, porque si alguien lo saca, ya lo sacan todos, ¿no? Esta es la típica excusa de, no, es que tú lo has sacado, no, es que tú has contestado, no, es que tú has mirado Instagram. Entonces, oye, pues vamos a ser nosotros el primer ejemplo de responsabilidad y vamos a dejar el móvil guardado en el bolso. Si estamos fuera de casa, y si estamos dentro de casa, pues en donde esté, ¿no?, cargando, donde lo tengamos, en el despacho o donde lo tengamos. Y acostumbrémosles a ello. Esto no significa que es una varita mágica y qué bonito queda puesto en la norma y se vaya a cumplir. Y yo aquí os reconozco que todos los días, prácticamente todas las noches, tengo que decir, joder, ¿queréis dejar el móvil? ¿Podéis guardar el móvil? ¿Lo podéis dejar encima de la mesa? Y como os digo, mis hijos son muy mayores y llevo con esta machaca, ¿sabes?, bastantes años. Y aún así, pues no hay día, no hay noche o no hay fin de semana que tenga que decir, ¿queréis guardar los móviles? Que hemos dicho que no hay móviles en la mesa. O sea, que esto es, pues como os decía, o sea, no voy a repetir otra vez lo de mi perro porque al final me vais a tuitear, pero no queda otra que seguir y seguir y seguir, porque al final es la manera de que consigamos nuestro objetivo, que al final es la educación, ¿no? De que
de que lo hagan bien, que es lo que queremos que al final todo ocurra, ¿no? Que hagan las cosas bien. Entonces, pues muchas veces no nos queda otra que seguir machacando, seguir machacando, seguir machacando, y que no nos cueste, ¿no? O sea, no tiremos la toalla, sobre todo no tiremos la toalla, y seamos buen ejemplo de ello, con y sin tecnología. Muchísimas gracias, Laura. Es que es un gustazo de verdad escucharte. Vamos a hacerte una última pregunta que teníamos por aquí, cuando vamos hacia las 2 horas de charla. Y bueno, hemos estado hablando de los padres, las madres, la educación, pero ¿qué debería hacerse desde las instituciones responsables que no se esté haciendo ahora mismo? Pues fíjate, pese a que la gente le sorprenda, y esto también os digo el nombre de una persona bastante referente en ello, Ofelia Tejerina, siempre lo habla. Hay mucha legislación ya, es decir, bueno, lo dice Ofelia Tejerina, lo dice Borja Atsuara, hay mucha legislación ya, o sea, tampoco hace falta, que muchas veces pedimos, no, es que tienen que sacar más leyes, es que hay que legislar más. Tenemos mucha legislación, o sea, el Código Civil y el Código Penal de verdad está muy completo, y quitando toda la parte indiscutiblemente de la nueva legislación respecto a la IA, que está muy verde a nivel europeo todavía y todavía está bastante coja, aunque yo reconozco que soy también de las que opino que cuanto más regulamos, menos camino le dejamos a la innovación, así que no soy muy partidaria muchas veces de que regulemos de más, salvo lo justo y necesario para que se pueda proteger, ¿no? Los derechos indiscutiblemente de las personas y proteger de los riesgos, sobre todo a las personas más vulnerables, pero no regular de más. Pero como les decía, hay mucha legislación. ¿Qué tenemos que pedirles? Pues que se cumpla lo que hay vigente, indiscutiblemente, que se cumpla todo lo que hay vigente, que intenten hacer que las plataformas también cumplan con sus obligaciones, que en esto machacamos mucho. Entonces, todo lo que se les pida y se les exige y todo lo que ya se ha legislado, como digo, a nivel europeo, que se cumpla, y sobre todo lo que pedimos, ¿no?, hoy en día, que es la protección, sobre todo en este caso de los menores y de los niños y adolescentes, y que se verifique en este caso el acceso de los menores a las plataformas, que haya una verificación real de la edad, aunque es complicado encontrar un método a día de hoy solvente para hacerlo, en este caso a nivel europeo por el RGPD no es tan fácil, pero para protegerles, ¿no?, de todos esos contenidos inapropiados que pueda haber en las plataformas. Y luego, por supuesto, recursos. O sea, lo que pedimos a las instituciones, a las administraciones, son recursos. Es decir, necesitamos aumentar presupuestos y aumentar personal para que al final pues todos los sitios que lo necesiten, en este caso pues todos los centros escolares, todas las instituciones tanto públicas como privadas que necesiten ir avanzando en sus planes de digitalización y transformación digital, lo hagan. Pero indiscutiblemente se tiene que cumplir también por parte de gobiernos e instituciones la parte de que se necesitan presupuestos. Si no, es imposible. Es imposible. Pues muchísimas gracias, Laura. Es que ha sido una charla increíble. Bueno, la gente que habéis estado haciendo preguntas, recordad, o las que si no hemos visto las preguntas o algo, recordad que tenían que llevar el hashtag de las charlas educativas. Laura, ya te puedo decir que te queda un trabajito ahí repasando el hashtag, porque tienes muchísimos comentarios. Tienes muchísimos comentarios que ha hecho la gente, porque tu charla ha sido espectacular, Laura. Yo de verdad espero que puedas volver a las charlas educativas, porque ha sido increíble, de verdad te lo digo. Escucharte es un auténtico placer, y así lo está dejando también por escrito la gente. Y bueno, hemos escuchado, y lo quiero repetir, a Laura Cuesta Cano. Y por favor, ese libro que ha sacado de Crecer con Pantallas, que además ahora lo leeréis y ya le pondréis esa voz que tiene. Así que si no la habíais escuchado antes, vamos, porque Laura está en todos lados, la vemos en todos lados. Por mi parte, nada más, Laura, de verdad, ha sido increíble. Yo no he comentado más, porque como ya nos íbamos a las 2 horas, pues dije yo, bueno, dejo mis cosas para otro día, porque es que se podría ir comentando todo lo que has estado diciendo, porque ha sido una auténtica maravilla, de verdad, todo lo que decías. Sí, perdona, no te quiero interrumpir. O sea, no,
vamos, o sea, la agradecida, como te iba poniendo estos días, soy yo, de verdad, Ingrid, por darme voz en tu canal, porque muchas veces de verdad que se intenta, o sea, yo soy mucho de escribir, o sea, yo es que intento escribir mucho, pero sí que hay a veces que no consigues, ¿no? Plasmar en un papel todo lo que quieres, ¿no? Decir, ¿no? Y intentar expresar y contar mucho, ¿no? Y darles todas esas pautas tanto a las padres, las madres, como a los docentes, porque a veces tienes límite de caracteres, porque a veces no puedes, porque a veces... Entonces, por más que intento escribir en muchos lados, pues a veces no llegas. Entonces, claro, cuando me planteaste lo de estar contigo, dije, uy, voy a poder hablar. Digo, me encanta, ¿sabes? Porque además, incluso muchas veces, como estoy cada día yo aquí sola, no hablo con nadie, salvo con mi perro, y muchas veces cuando, a no ser que vaya a dar clase a la uni, estoy sola y no hablo con nadie, digo, maravilloso, digo, voy a poder hablar con Ingrid. Así que ha sido fascinante para mí hablar contigo. Bueno, he hablado yo mucho más, que no te dejo hablar a ti, pero bueno. Pero nada, eso es como tiene que ser, pero con tu perro, claro, encima solo le das órdenes, ¿no, Laura? Bueno, le tengo muy bien educadas las cosas como son. O sea, algún día os pondré alguna foto o algún vídeo de él. Bueno, tiene su perfil en Instagram, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero está muy bien educado. Pero Laura, si tienes 7 años, ¿cómo lo tienes en Instagram ya con perfil? Esto se nos cae todo abajo, ¿eh? Bueno, sí, pero es que es muy maduro, es muy responsable. Bueno, pues de verdad, Laura, yo contacté con ella, es increíble porque Laura ha dicho que es una persona muy positiva, muy sonriente, y aunque aquí lo has transmitido perfectamente, os puedo decir que por privado es encantadora. De verdad, me pareces una profesional como la copa de un pino y una persona maravillosa, te lo tengo que decir, Laura. Espero que vuelvas a las charlas, de corazón. Fantástico, y bueno, y el sábado darte una chuchona en persona. Bueno, el sábado me voy a hacer una super foto como fan, ahí, que no sepas, pero vamos, o sea, ya verás, o sea, eso cuenta con ello. Y los demás, muchísimas gracias por estar todos aquí, todas hoy, claustro virtual. Recordad que no es que vayamos a descansar, es que esta semana que os doy libre vamos a volver a escuchar la charla de Laura para ir tomando notas, ¿vale? Y la siguiente semana, recordad, este miércoles que entra, no, el siguiente, hablaremos de e-twinning o e-twinning, que no sé cómo se pronuncia, me tenéis que disculpar, el miércoles, y el domingo hablaremos de otro tema muy interesante, que tampoco se va mucho, accesibilidad visual y TIC. Cómo podemos usar las TIC para mejorar la accesibilidad visual. Ya veréis que va a ser muy interesante. Yo tampoco hablo de nuevas tecnologías, Laura, siempre se lo digo a mi alumnado, ya no son tan nuevas. Ahora vamos a llamarles tecnología, efectivamente, sin más, efectivamente. Bueno, pues Laura, si te parece, lo dejamos aquí ya, ¿vale? Para que puedas ir a... todos. Sí. Para que puedas ir a decir, dejad los móviles. Que habéis estado ahí. Eso, efectivamente, que ya es el ratito familiar, los que estén en familia, para que disfruten un rato de su familia. Vamos a dejarle ya descansar. Pues muchísimas gracias, Laura, y hasta la siguiente, que tiene que haber segunda parte, ¿te parece? Fantástico, muchas gracias de verdad, Ingrid, por tu trabajo y enhorabuena de verdad por todo. A ti por el tuyo. Nos vemos entonces. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, Adiós. chao.